Seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUC Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Y así como los ven en el centro de nuestro estudio, ya están junto a nosotros dos destacados académicos de la Universidad Católica de Temuco. Me refiero a doña Lisette Fuentes y don Daniel Rodríguez, a quienes les damos la más cordial bienvenida, porque además están más que requeridos durante las últimas semanas, durante los últimos meses, puesto que han desarrollado junto a otros académicos también un importante estudio que ha llamado muchísimo la atención y que tiene que ver con la adherencia de los pacientes en tratamientos más o menos complejos. Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando hoy día. Bienvenido. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para partir con este tema, que nosotros conocemos así someramente, pero que ustedes nos pueden desarrollar de mejor manera, ¿cómo surge la idea de desarrollar este estudio y en qué consiste a grandes rasgos para que después vayamos entrando en él? Daniel. Bueno, la adherencia terapéutica es algo súper importante cuando uno hace rehabilitación. Cuando uno hace una terapia, hace una sesión semanal o 2 sesiones semanales y el resto del tiempo la persona tiene que hacer ejercicios en casa, tiene que hacer distintas actividades y para eso requiere adherencia. La adherencia es el proceso donde la persona se ajusta a esos ejercicios, los cumple y llega a la siguiente sesión con los ejercicios realizados. Entonces, todo ese proceso muchas veces se ve empobrecido o se ve disminuido y las personas no hacen el entrenamiento y el tratamiento falla. Y ahí hay un problema importante, así que por eso nos interesaba estudiar el tema. Sí, justamente ahí también complementar de que los académicos que conformamos el equipo justamente somos de disciplinas que dependemos de esa adherencia, justamente de que la gente realice los ejercicios en casa y eso va a dar cuenta de la efectividad del tratamiento, del éxito del tratamiento, de los tiempos que nos propusimos para la rehabilitación. Y por eso dentro del equipo hay terapeuta ocupacional, kinesiología y en el caso nosotros que somos de la carrera de fonoaudiología. ¿Y cuáles fueron los principales desafíos con los que se encontraron cuando se desarrolla esta investigación? Varios al inicio, sobre todo porque primero fue encontrar el centro que estuviera dispuesto a trabajar con nosotros. Luego se nos abrieron las puertas de este CCR de Padres Las Casas, en donde tuvimos muy buena disposición desde la dirección que estaba en ese momento y la verdad es que fluyó bastante rápido, pero luego nosotros, como toda investigación que trabajamos con personas, tuvimos que pasar por comité de ética, así que eso fue también otro proceso largo con el servicio de salud. Y posteriormente vino la convocatoria de los usuarios y eso también implicaba que dependíamos netamente de que las personas se dispusieran a asistir al centro de salud, a las entrevistas, y también tuvimos que darnos el tiempo de dar una inducción también a los profesionales a los que nosotros íbamos a entrevistar. Entonces tuvimos que prepararles, contarles en qué consistía la investigación, los objetivos y de qué manera también nosotros queríamos contribuir al trabajo que ellos estaban desarrollando. Fue un proceso largo, en realidad, de muchos meses, pero la verdad es que nos encontramos con gente que tuvo muy buena disposición. Así que por ese lado, todo lo que costó valió absolutamente la pena. Y los hallazgos quizás más relevantes en todo este proceso investigativo. Sí, bueno, el estudio se enfocó principalmente en ver cómo era la percepción de los distintos factores que afectan la adherencia o que impiden la adherencia desde el punto de vista de los pacientes y de sus terapeutas. Queríamos comparar cuáles eran sus visiones comparadas. Nuestra lógica o nuestra percepción inicial nos hacía pensar que iban a ser diferentes, pero había mucha coincidencia en el centro, así que nos dio bastante gusto ver que en el centro se estaban haciendo las cosas bien, existía una buena comunicación y existía un buen fiato, un buen lazo entre el terapeuta y su usuario. Ustedes como académicos, decían, vienen del área de la salud, pero de distintas disciplinas, de distintas profesiones. Sí. ¿Con los profesionales con los que ustedes trataban, eran de las mismas disciplinas que ustedes que desarrollaron el estudio o también había otros? No, en este caso en particular sí vimos duplas terapéuticas. En general eran o fonoaudiólogas, en este caso, o terapeuta ocupacional o kinesiólogo. Ya, justamente porque queríamos ver, en el caso de nosotros, hay muchos casos que se ven en conjunto, como les decía, duplas terapéuticas o gente que se veía con todos los terapeutas. Entonces, la idea era ver cómo funcionaba esta sincronía con los terapeutas y los usuarios y qué visión tenía cada uno de ellos. Pero sí, trabajamos con los que éramos
afines de las mismas. Y en este aspecto también, Daniel, tú decías, fue un positivo hallazgo el que había como una alineación entre paciente y terapeuta, en este sentido. Por supuesto, cuando van levantando un estudio, uno siempre viene preconcebido a decir, oye, esto a lo mejor va a ser mucho más distante y no va a haber tanta coincidencia. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho ese hallazgo también a la hora de presentar el estudio, de desarrollarlo, entendiendo que había más afinidades que desencuentro entre terapeuta y paciente? O sea, cuando uno tiene un buen fiato con una persona, un buen rapport, como se le dice, se generan buenos lazos y buenas conexiones. Las personas que iban a ese centro se sentían acogidas, sentían que iban a un lugar familiar a poder entrenar. Muchos permanecían por mucho tiempo y eso fue positivo. Sin embargo, igual encontramos algunas brechas, algunos puntos a mejorar. Por ejemplo, en la literatura se recomienda que se realice una alianza terapéutica donde el usuario tome algunas decisiones de su tratamiento. Y en este caso, las recomendaciones venían mucho más desde el terapeuta. No había tanta toma de decisiones. Uno idealmente como paciente, si está en esa postura, debería decir, yo prefiero el tratamiento A que el tratamiento B. Y el terapeuta debería darnos las opciones. Y eso no estaba ocurriendo. Y no es normal tampoco que ocurra en la mayoría de los lugares, pero es recomendable. Pareciera que ese es un tema, estaba pensando uno como paciente, no sé, se hace un tratamiento. Pocas veces yo he pensado como decirle al terapeuta, no, yo quisiera hacer esto o otro. Hace poco estuve en un tratamiento kinésico, la Cata también. Y el kinesiólogo básicamente, amigo, usted haga esto, esto y esto. Y uno, ok. No se me ocurriría de pronto por una formación, no lo sé, que si el especialista te dice, mira, la cosa va por aquí, uno no tiene tal vez una cultura de cuestionar al especialista. Yo creo que eso es interesante también de lo que ustedes están planteando hoy día. Sí, es que en ese sentido también es justamente una de las como recomendaciones que uno podría dar a un usuario, que uno también puede negociar eso. O sea, hay cosas que si bien el profesional uno puede recomendar, pero siempre también pensando en que de pronto son indicaciones muy desde el profesional, olvidando el contexto, las necesidades también de ese usuario que, por ejemplo, está dentro de un espacio, que tiene ciertas ocupaciones, considerar también, por ejemplo, y otra de las cosas que salieron también, el tema del espacio con el que cuenta, la disponibilidad de tiempo, es fundamental. Y de eso también tenemos que aprender como usuarios, a que eso lo podemos también conversar y podemos plantear. Entonces, también en caso de que nosotros tengamos dudas, poder también como usuarios poder planteárselas al profesional con total confianza. Claro, y uno no suele hacer eso. Yo por lo menos, como decía Francisco, que me echó al agua y también estuve con tratamiento kinésico. Sí, sirvió. No cuestiones, pero sirvió. Pero claro, uno no suele hacer eso, uno acata nomás la instrucción o la recomendación incluso de los terapeutas. ¿Hay algunos factores que también influyen en el cumplimiento de la terapia en el hogar? ¿Cuáles son algunos de ellos? Hay varios factores. Uno es esto que tú estabas diciendo, poder decidir cómo y cuándo puedo aplicar los entrenamientos. Idealmente uno tiene que incorporarlo en la rutina, porque si no, te pilla en la mitad del día y tienes que hacer el ejercicio que te recomendaron y no te da el tiempo y no te da el cuero, por decirlo así. Y ese es un problema. El otro punto son los materiales, los físicos. Tengo el espacio en la casa, tengo los tiempos. Nos fijamos que a muchas personas, sobre todo mujeres, tenían muchos roles en la casa, entonces no tenían tiempo para hacer las actividades, estaban a cargo de personas, eran cuidadores, y eso también es una barrera. Entonces, el terapeuta también tiene que ser sensible a eso e ir preguntando, ¿cómo es tu vida? ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Qué tienes en la casa como materialidad? ¿Tienes un balón, por ejemplo, para hacer un ejercicio físico? Y ese tipo de detalles hay que tenerlo en consideración, porque si no la persona, en general el paciente como no, más bien pasivo va a decir sí, lo voy a hacer, se va calladito y después no lo puede hacer porque no le da el tiempo en la casa. Entonces esas cosas hay que tener como harto detalle y el terapeuta tiene que ser también bien detallista. Se ríe Francisco, yo no sé si cumplió con su terapia, pero me estaba acordando que terminé mi proceso y me dijo el kinesiólogo, mira, te voy a dejar unos ejercicios aquí.
Bien, gracias. No, pero Deja el ejercicio para que importante sigas eso, haciendo sí. aun cuando ya había cerrado el Sí. proceso, para que fortalezca y todo. Y ahora que están conversando, no hice los ejercicios. Sí, ¿a Sí. quién no le ha pasado también? Exacto. Y quizás ahí, ¿qué rol juega la comunicación? Porque en la práctica es muy distinto cuando el paciente va con el terapeuta a un espacio en común, quizás con otros pacientes, a lo que ustedes decían de hacerlo en casa. Porque, claro, el tratamiento debe continuar, pero es complejo porque uno tiene su rutina, no se da el tiempo. Quizás a veces hay tiempo, pero no se lo da, porque no está en su quehacer diario. ¿Qué rol juega la comunicación específicamente ahí? Ahí es fundamental la comunicación fluida con el terapeuta, también entendiendo que el terapeuta cuando sale de su trabajo también tiene que tener su espacio. Algunos de ellos decían que se podían comunicar con los terapeutas vía WhatsApp, pero la mayoría no era ese el caso. Entonces, una de las propuestas que nosotros teníamos para hacer un seguimiento, un monitoreo de lo que estaba pasando en el hogar, porque también les pasa que en casa de repente quieren replicar lo que les resultó tan fácil cuando lo vieron con el terapeuta, pero llegan a la casa y es como, ¿cómo era? Y Claro. ya están así. Entonces, por ejemplo, valoraban dentro de las respuestas que hubiese algo escrito que se le entregara o algún video, pero además nosotros sugeríamos poder implementar algún monitoreo o seguimiento, fuese a través de una aplicación, algo que les permitiera mantener contacto con los terapeutas, no a través de a lo mejor de dispositivos personales, del teléfono del terapeuta, pero sí que en este caso el usuario pueda plantear las dudas, las consultas que pueda tener y también a la vez el terapeuta recibir alguna retroalimentación de cómo va esto en casa. Claro. Eso es súper importante. Ahí hay datos, estuvimos revisando ahí también parte del estudio que ustedes desarrollaron, por cierto, así muy someramente, pero hay algunos datos que dan cuenta de que a nivel internacional cerca del 70% de las personas abandonan los tratamientos complejos. ¿Qué se entiende también por tratamientos complejos y por qué esa cifra es tan alta? Además llama muchísimo la atención, es decir, 7 de 10 personas no terminan su tratamiento. Yo creo que eso también tiene un impacto porque si uno empieza a profundizar más allá de la persona en sí misma, para el sistema de salud completo debe generar impacto eso también, ¿no? Claro, es que hay personas, de hecho en el mismo estudio entrevistamos a personas que van a múltiples profesionales durante el día, entonces cada profesional le envía indicaciones por separado. Ajá. Y eso se reúne con el rol que cumple la persona y con la situación de discapacidad que también le ofrece a la persona barreras en el ambiente y en su vida. Muchas veces las personas pierden su trabajo, así que tienen dificultades en términos de financiamiento y toda esa reunión de dificultades hace difícil la adherencia. Hay una recomendación importante, es ser súper escueto, es tratar de seleccionar 2 recomendaciones, una recomendación, la que tenga más impacto, porque a veces los profesionales de alguna forma hacemos una exageración, hacemos las 10 recomendaciones que se deberían hacer, pero no las que van a funcionar en ese contexto real y a veces hay que filtrar un poco. Y las personas también que tengan el rol de preguntar, que se atrevan, que digan, sabe que no voy a poder o sabe que no le entendí la recomendación. También como usuario hay que perder un poco el miedo porque está como este rol de mejor me quedo callado para no quedar como que no sé, Sí. y acato y me voy para la casa y después puede fracasar el tratamiento. Entonces es esta alta carga de ejercicio, alta carga de obligaciones también hace que el tratamiento o el porcentaje de pérdida de adherencia se vea incrementado. Claro, hemos hablado, sí. Pero solamente quería complementar algo cortito, que dentro de eso un factor que también es súper importante dentro de esta, a lo mejor este porcentaje tan alarmante tiene que ver también con la salud mental de los usuarios, ya que eso va muy de la mano, que increíblemente es uno de los elementos que más va en contra de la adherencia, porque estar pasando por cuadros de ansiedad, de depresión, también genera que las personas finalmente pierdan el interés por salir adelante, por lograr tener avances en su tratamiento, porque la salud mental merma mucho eso. Entonces, eso en ese sentido también tenemos que estar pendientes como terapeutas y si vemos señales de alerta, poder derivar a tiempo. Claro, y más allá de los factores que influyen en el cumplimiento del tratamiento, ¿cuáles son los lineamientos que surgen del estudio para prevenir justamente el abandono del cumplimiento? Hay varias recomendaciones, de hecho en el artículo hicimos un apartado de recomendaciones. La primera es que los profesionales deberían capacitarse en técnicas de comunicación eficiente con un lenguaje sencillo y tratar de que la persona te dé un feedback y ver cuánto entendió de la indicación.
Otra recomendación que realizamos es que se mida la adherencia de forma anticipada y también los factores psicológicos que están asociados, incluso en personas que no tengan un trastorno psicológico. El hecho de tener, por ejemplo, algún trastorno físico o motor en una mano también te afecta a nivel psicológico porque afecta a tu vida y eso va a interferir en la adherencia. Otra recomendación es tratar de medir la adherencia porque normalmente no se mide. Uno se encuentra con el usuario a la siguiente semana y le pregunta ¿cómo te fue? Y ahí confiamos en lo que nos diga, si es que nos miente o no, no sabemos. Es un problema y no tenemos un seguimiento punto a punto, día a día. Deberíamos tener, con las herramientas tecnológicas que hay disponibles, se podría lograr algo así. ¿Y qué más puede ser? Ahí, nosotros que los terapeutas, complementando el tema de la comunicación, también pudiesen dar indicaciones precisas, también considerar los factores de tiempo dentro de las sesiones, lo que iba a ocupar en términos de tiempo. Y lo otro también que nos topamos harto, y también por eso se recomendaba, era el tema de que habían muchos cuidadores que, por ejemplo, o incluso algunos usuarios que tenían que seguir trabajando porque el tema económico era también algo a contemplar. O sea, igualmente en el centro son súper considerados en los materiales que les piden, pero también seguir poniendo ojo en eso para no generar trabas o barreras para la adherencia. ¿Podríamos decir, a modo de resumen o conclusión, que la comunicación y la comprensión es un pilar fundamental para cumplir con el tratamiento? Totalmente, sí. Sí, es decir, si uno está en un tratamiento, debería ser capaz de entender lo que se le indica, tener claridad de cómo hacerlo y qué hacer, y tener la capacidad de comunicar de vuelta al terapeuta y decir, yo puedo hacer esto, pero esto no lo puedo hacer. Y para eso hay que tener comunicación y tener confianza, porque uno se tiene que atrever a decir, no entiendo, claro. Se tiene que atrever a decir, no puedo. Claro. Y eso es pura comunicación. Y solamente para cerrar, ¿cuál es el mensaje que se le podría entregar a los pacientes y quizás particularmente a quienes se ven más propensos o que no culminan con su tratamiento? Ahí yo creo que lo vamos a hacer, lo complementamos. En general, creemos que es súper importante atreverse a decir, por ejemplo, cuando tenemos dudas, cuando en algo a lo mejor no estamos tan de acuerdo o definitivamente no podemos hacerlo porque las condiciones en las que vivimos, los tiempos, sabemos que estamos en una época en que los tiempos son súper acotados, o sea, corremos todo el día. Entonces, de pronto como terapeutas, y ese es un error de parte de nosotros, lo vemos como súper ideales, como esto con tal plazo usted lo hace así. De manual. Sí, de manual. Pero en ese sentido yo creo como usuarios, desde el lugar del usuario, atrevernos a decir aquellas cosas que a lo mejor nos guardamos y salimos y decimos, ¿cómo voy a hacer esto si en realidad es imposible que lo haga? Decirlo. Atrevernos a decir sin miedo, independiente de los prejuicios que en nuestra cabeza tengamos, y en eso también, para que eso resulte, también nosotros como terapeutas también tenemos que cambiar nuestro switch, creo yo. No sé si sí, tú quieres complementar. Para los usuarios, para los pacientes, que entender que el tratamiento ocurre principalmente en casa, en este tipo de tratamiento. A veces se le carga mucho la responsabilidad a la sesión de terapia, pero la sesión dura media hora, una vez a la semana, y con media hora, una vez a la semana, uno no avanza en nada, no puede mejorarse de algo. Entonces el tratamiento ocurre en casa, en la sesión yo le enseño al paciente todo lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, pero si la persona no entrena en su casa, el tratamiento no va a funcionar, y que tenga claridad de eso, porque después, para que no nos echen la culpa de que no anduvo bien su tratamiento. Lo advertimos. Responsabilidades compartidas de todas maneras. Yo creo que ese también es un aprendizaje, y nos quedamos también con las recomendaciones que nos entrega Daniel Rodríguez y Lisette Fuentes. Queremos agradecerles por el tiempo, la dedicación también y por el éxito de este estudio que ha llamado muchísimo la atención y que estamos compartiendo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Con esta interesante conversación comenzamos a cerrar ya el pauta informativa del día de hoy. Siempre agradecidos de su preferencia. Recuerden que estamos en la señal 23 en la región de la Araucanía, señal de aire Full HD, también en la señal 61 desde Talca y hasta Coyhaique a través de la señal 61 de Telefónica del Sur, el streaming tvct.cl y todas las redes sociales nos encuentra como TVUCT y TVUCT Araucanía. Gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo y por supuesto a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.